Bienvenidos a esta nueva sesión. Vamos a trabajar en este día la distribución exponencial de probabilidad. El objetivo es aplicar esta distribución en problemas o en situaciones concretas. Como recordaremos, estamos trabajando con distribuciones de probabilidad continua. En las sesiones anteriores hemos trabajado con la distribución normal y vemos que por tratarse de una distribución continua, su gráfico es una curva continua que se extiende sobre el eje X y que tiene forma de campana. En el caso de la distribución exponencial, sus gráficos más o menos tienen la forma que acá tenemos. Sin embargo, en el cálculo de probabilidades acá no va a ser como de mucho interés la forma de su gráfico. En el caso de la distribución normal, es una de las distribuciones más usadas y pues allí estuvimos practicando con el cálculo de áreas bajo la curva que equivalen básicamente a probabilidades. Sin embargo, en esta sesión vamos a ver que la distribución exponencial es un tanto más sencilla y que para el cálculo de probabilidades no tenemos que utilizar tablas, sino que únicamente nos vamos a guiar por fórmulas. Primero vamos a definir la variable aleatoria exponencial a partir de algún ejemplo en donde vamos a considerar que una variable aleatoria exponencial se da, por ejemplo, en el caso de un aparato electrónico, que tiene la misma probabilidad de descomponerse en cualquier periodo de su vida útil, cualquier hora, cualquier día, etc. Entonces, hablando de periodo de tiempo de vida útil en este caso, sean horas, sean días, sean meses, desde que el artículo está nuevo hasta el momento en que ya realmente se produce la descompostura. En otras palabras, hasta el momento en que el aparato en realidad se descompone. Entonces, estamos hablando de que en este caso la probabilidad de descomponerse es constante, es siempre la misma para cualquier intervalo de tiempo. Entonces, cuando se tiene esta probabilidad constante, se dice que hay una tasa constante de descompostura y el comportamiento de una variable aleatoria de este tipo sigue la distribución exponencial de probabilidad. Entonces aparece por ahí esas características de la distribución, en este caso de la variable. Hablamos de una tasa constante, que es cuando existe la misma probabilidad de que suceda un evento en cualquier momento dado. Entonces, como en este caso decíamos, la probabilidad de que se descomponga el aparato electrónico, en este caso, es siempre constante para cualquier momento dado. Otros ejemplos que tenemos sobre variables aleatorias y que siguen esta distribución exponencial son los siguientes. El tiempo que transcurre entre la llegada de llamadas a un conmutador telefónico. El tiempo que transcurre entre accidentes vehiculares en una intersección de calles. El tiempo que transcurre entre la llegada de llamadas a un teléfono de emergencias. O la longitud que hay entre defectos en un rollo de tela. Entonces, esos son algunos ejemplos más de situaciones en las cuales tenemos una variable aleatoria exponencial y que por tanto podemos aplicar esta distribución exponencial de probabilidad. Definiendo ahora sí la distribución exponencial de probabilidad, que es lo que a nosotros nos compete en cuanto a la utilización de las diferentes fórmulas que podemos utilizar para el cálculo de probabilidades. Estas vienen dadas dependiendo de la condición que nos plantee el cálculo de la probabilidad. Para una primera fórmula vamos a tener este caso, en donde lo que requerimos es la probabilidad de que nuestra variable aleatoria sea menor a un valor específico. En otras palabras, la probabilidad de que x sea menor a un x cualquiera. Entonces, acá vamos a tener esta primera fórmula para esos casos. Entonces, cuando estamos utilizando el signo menor como enlazador entre los dos valores que tenemos acá en el paréntesis en cuanto a la fórmula o al planteamiento de la probabilidad que necesitamos.
Luego, si lo que se necesita es la probabilidad de que la variable aleatoria tome un X particular, tome un valor mayor a un X particular, equivale a esta fórmula que es un tanto más reducida que la anterior. Y entonces, en un tercer caso, podemos tener la probabilidad de que la variable X esté comprendida entre dos números o dos valores particulares que aquí designamos con X sub 1 y X sub 2. Entonces, esos son los tres casos diferentes que pueden ocurrir. Entonces, para la condición, dependiendo de cómo se nos plantee, entonces es que vamos a elegir cualquiera de estas fórmulas. En la primera, básicamente la característica es que nos diga menor a un valor particular. En el segundo, que nos diga mayor a un valor particular. Y el tercer caso, la tercera fórmula que sería cuando nos diga que está comprendido entre dos valores particulares que ahí se nos deben mencionar. Aquí designados con X sub 1 al menor de ellos y X sub 2 al mayor. Luego, simplemente en este tercer caso lo que hacemos es una resta entre dos probabilidades. La probabilidad de que X sea menor a X sub 2 menos la probabilidad de que X sea menor a X sub 1. Como podemos ver en este caso, estos dos valores de probabilidad que acá estamos planteando en la resta son formas equivalentes del primer caso de probabilidad que acá tenemos, en donde dice probabilidad de que X sea menor a un X. Entonces, básicamente, en este tercer caso lo que tenemos que hacer es trabajar por separado las probabilidades que acá tenemos indicadas para X sub 2 y X sub 1 con esta primera fórmula. Entonces, lo vamos a ver por medio de los ejemplos. Nada más, pues, tomar en cuenta que la media de esta distribución que designamos con la letra mu equivale a la división 1 sobre lambda. Entonces, como de acuerdo a esa expresión que tendríamos media igual a 1 sobre lambda, no queda más que cuando nosotros queramos calcular el valor de lambda, simplemente efectuemos la división 1 sobre la media. Entonces, eso viene dado simplemente de un despeje que se haría en este caso. Entonces, lambda equivale a 1 sobre la media. Luego, en el caso de la desviación estándar, es equivalente a la media, por tanto, también es 1 sobre lambda. Entonces, acá en esta diapositiva tenemos las tres fórmulas que podemos utilizar dependiendo de la condición que el problema nos plantee. Tenemos también el procedimiento o la fórmula para calcular el valor de lambda o para calcular la media. Cualquiera de ellos se pueden obtener. O en todo caso, la desviación estándar de la distribución. Vamos a ver dos ejemplos con algunos literales. En el ejemplo 1 dice que las órdenes para pedidos de medicamentos por receta que llegan a una farmacia virtual de acuerdo con una distribución de probabilidad exponencial a una media de una cada 20 segundos, es decir, una orden por cada 20 segundos. Entonces vamos a encontrar la probabilidad de que la siguiente orden llegue en menos de 5 segundos, en más de 40 segundos o entre 10 y 30 segundos. Entonces vamos a resolver esas tres situaciones. Para responder el literal A, vamos a extraer los datos en donde nuestro X de interés es el 5, porque en el literal A nos dice que calculemos la probabilidad de que llegue una orden en menos de 5 segundos. Valor de interés entonces es 5. Luego el valor de lambda, como decíamos en la diapositiva anterior, equivale a 1 sobre la media. En nuestro caso se nos define por acá que la media es de 20 segundos. Entonces, básicamente lo que tenemos es para lambda 1 sobre 20. Entonces, de esos dos datos únicamente depende nuestra probabilidad. Ahora, para la selección de nuestra fórmula, leemos la condición del problema. Dice, encuentre la probabilidad de que la siguiente orden llegue en menos de 5 segundos. En otras palabras, encontremos la probabilidad de que el tiempo
de que la siguiente orden llegue sea menor a 5 segundos. Y como dice menor a un valor X, entonces para la solución en literal A, escogemos la primera de las fórmulas, porque dice menor a un valor particular de la variable. Entonces tenemos esa fórmula en la cual efectuamos la sustitución con x igual a 5, como hemos apuntado acá en la parte de la selección de los datos, y con lambda 1 sobre 20. También lo tenemos por acá entre los datos. Entonces efectuamos las sustituciones teniendo el cuidado de que todo esto que acá estoy marcando va como parte del exponente de la constante e. Entonces, de nuevo, la recomendación es que toda la operación, desde el 1 menos y el e con su exponente, se haga de una sola vez en la calculadora para garantizar mayor exactitud. Entonces, introducimos todo de una sola vez y en este caso el resultado es 0.2212. Entonces, ya tenemos el valor de probabilidad solicitado y respondemos diciendo que la probabilidad de que la siguiente orden llegue en menos de 5 segundos es de 0.2212 o de manera equivalente 22.12%. Entonces ahí tenemos la solución de este primer literal. En el caso del segundo literal, en donde dice que encontremos la probabilidad de que la siguiente orden llegue en más de 40 segundos, podemos fijarnos que nuestro dato de interés en este caso es 40. Este es como el límite del intervalo con el cual vamos a trabajar. Entonces tomamos los datos con x igual a 40 y en el caso de lambda que es siempre 1 sobre 20 porque estos valores no han cambiado en este problema. Luego para la elección de la fórmula leemos la condición. Estamos encontrando la probabilidad de que la siguiente orden llegue en más de 40 segundos, es decir, en un tiempo mayor de 40 segundos. Entonces, como dice mayor de un valor particular, en este caso elegimos la segunda de la fórmula, porque dice mayor. Entonces, y esta segunda fórmula que es como más reducida, es esta pequeña fórmula. Entonces, en ella efectuamos las sustituciones correspondientes con x igual a 40 y lambda siempre 1 sobre 20. Entonces ahí sustituimos la fórmula, cuidando pues la parte de los términos que van en el exponente, de ponerlos como tales, y desarrollamos de una sola vez la operación en la calculadora, obteniendo como respuesta 0.1353. Respondemos entonces diciendo que la probabilidad de que la siguiente orden llegue en más de 40 segundos es de 0.1353 o 13.53%. De nuevo, como vemos, es importante que nosotros sepamos analizar o interpretar cuál es la condición que se nos plantea en el problema para hacer la elección de la fórmula que vamos a utilizar, de las tres fórmulas de las cuales disponemos. Entonces, esa parte es muy importante. También es importante cuidar al momento de hacer las sustituciones y posteriormente de ingresar las operaciones en la calculadora. Respondemos ahora el literal C. Vamos a encontrar la probabilidad de que la siguiente orden llegue en un tiempo comprendido entre 10 y 30 segundos. Entonces acá tenemos dos datos de interés, un 10 y un 30. Entonces tenemos que hay un x1 que vamos a llamar con x1 al menor de los datos, en este caso 10, con x2 al mayor de los datos, o sea 30. Y luego en el caso de lambda que sigue siendo 1 sobre 20. En este caso para la fórmula que vamos a utilizar, como acá dice entre y nos está definiendo dos valores, entonces vamos a utilizar la tercera de las fórmulas, o sea, esta que tenemos ahí, en la cual pues voy a marcar con colores diferentes cada una de las probabilidades que ahí estamos planteando en la diferencia o en la resta, que sería en un primer momento la probabilidad de que x sea menor a x sub 2, a este segundo valor, es decir, al mayor de los valores, en nuestro caso 30.
menos la probabilidad de que x sea menor a x sub 1, el menor de los datos, en este caso 10. Y luego, como decía anteriormente, en este caso lo que tenemos son básicamente dos probabilidades que se desarrollan utilizando la primera de las fórmulas. La probabilidad de que x sea menor a un x particular, en este caso sustituido por x sub 2 y x sub 1. Entonces, de acuerdo a la primera fórmula, el desarrollo tendría que ser ese que mostramos a continuación. Para la primera probabilidad sería 1 menos e con exponente menos lambda por x sub 2. La segunda probabilidad sería 1 menos e con exponente menos lambda por x sub 1. Entonces, ya que tenemos esos dos planteamientos, esas dos sustituciones de fórmulas, entonces ahora vamos a hacer sustituciones de los valores de lambda y x sub 1, x sub 2 en las fórmulas. Decimos ahora entonces que la probabilidad de que x esté comprendida entre 10 y 30 equivale a estos desarrollos. En la primera parte, 1 menos e con exponente 1 sobre 20, que es el valor de lambda, por x sub 2, que acá lo tenemos entre los datos, como 30. Menos 1 menos e con exponente 1 menos 1 sub 20, el valor de lambda, por el x sub 1, que para nuestro caso es 10. Entonces efectuamos por separado el cálculo de esas operaciones. Vamos a introducir primero todo lo que está en azul de una sola vez en la calculadora, luego lo que está en verde para obtener estos dos resultados y finalmente vamos a hacer la resta. Entonces los resultados de esas operaciones son los que mostramos. En el caso de lo que está en azul, 0.7769, lo que está en verde, 0.3935 y finalmente la resta de esos dos valores nos da 0.3834, que es la probabilidad de que x esté comprendido entre 10 y 30. Con eso entonces respondemos diciendo que la probabilidad de que la siguiente orden llegue entre 10 y 30 segundos es de 0.3834 o 38.34%. Entonces, hasta acá, en este primer ejemplo hemos utilizado las tres diferentes fórmulas para el cálculo de probabilidades según esta distribución y pues haciendo énfasis en la necesidad de interpretar primero cuál es la condición que el problema nos plantea para poder elegir la fórmula que corresponde para darle solución al problema. En un segundo ejemplo, vamos a considerar que el tiempo entre la llegada de ambulancias a la sala de urgencias de un hospital sigue una distribución exponencial con una media de 10 minutos. Y vamos a responder dos preguntas. La primera, ¿cuál es la probabilidad de que la próxima ambulancia llegue en 15 minutos o menos? La segunda, ¿cuál es la probabilidad de que la próxima ambulancia llegue en más de 25 minutos? Entonces, extraemos los datos para el literal A, en donde en el literal A el dato de interés o el límite que se nos designa para el intervalo es 15. Entonces, nuestro dato de interés, x igual 15. En el caso de lambda, como este equivale a 1 entre la media, en este caso tenemos una media de 10, entonces lambda es 1 sobre 10. Ahí lo tenemos. Para la elección de la fórmula, en este caso para el literal A, como dice, ¿cuál es la probabilidad de que la próxima ambulancia llegue en 15 minutos o menos? Es decir, que llegue en un tiempo menor o a lo sumo igual a 15 minutos. Como dice menor a un valor particular, entonces vamos a elegir la primera de las fórmulas y en este caso nada más pues la observación es que por la forma en que está planteada la condición, dice que llegue en 15 minutos o menos, es decir, que podría ser incluso 15 minutos. Entonces, por eso lo planteamos como x menor o igual a un valor particular x. Sin embargo, el hecho de que por acá se utilice menor o igual
no difiere en cuanto al procedimiento si solamente dijera menor. Básicamente el igual en este caso no tiene mayor importancia o mayor relevancia en el cálculo de la probabilidad. Entonces, de acuerdo a eso, elegimos esta fórmula porque dice menor o la condición es que sea menor o igual, en este caso a 15. Entonces sería esta fórmula en la cual hacemos la sustitución correspondiente con x igual a 15, lambda igual a 1 sobre 10. Entonces sustituimos, desarrollamos en la calculadora de una sola vez y esto nos da 0.7766. Entonces con eso ya podemos responder a la primera pregunta, diciendo que la probabilidad de que la siguiente ambulancia llegue en 15 minutos o menos es de 0.7766 o de manera equivalente 77.66%. Acostumbramos siempre a dejar la forma de porcentaje porque este pues, nos permite hacer una mejor interpretación de la respuesta. Entonces aquí con este porcentaje decimos de que hay muchas probabilidades de que se llegue en 15 minutos o menos la siguiente ambulancia. Respondemos ahora el literal B. ¿Cuál es la probabilidad de que la próxima ambulancia llegue en más de 25 minutos? El dato de interés entonces en este caso es 25. X igual 25. Con lambda igual 1 sobre 10, 1 sobre la media. Para la elección de la fórmula entonces leemos la condición. ¿Cuál es la probabilidad de que la próxima ambulancia llegue en más de 25 minutos? Es decir, que el tiempo sea mayor a 25 minutos. De acuerdo a esa información, entonces, para este literal B, elegimos la segunda de la fórmula, porque dice mayor a un valor particular. Entonces, esa fórmula reducida, en la cual efectuamos la sustitución con x igual 25 y lambda igual 1 sobre 10. Desarrollamos la operación en la calculadora y obtenemos que eso da 0.0821. Con eso entonces respondemos diciendo que la probabilidad de que la siguiente ambulancia llegue en más de 25 minutos es de 0.0821 o en su forma de porcentaje 8.21%. Entonces, con eso respondemos a esta segunda pregunta. Entonces, en esta distribución exponencial de probabilidad es necesario tomar en cuenta la existencia de estas tres fórmulas para el cálculo de probabilidades y para lo cual pues, es necesario hacer una lectura detenida de las condiciones que el problema nos plantea para así poder interpretar y luego elegir la fórmula que corresponde.